Ahora sí, para dar inicio a las actividades académicas previstas en esta segunda Jornada Nacional de Alimentos y Bebidas en 2015, vamos a dar inicio al primer panel de la jornada titulado La Industria en Acción, Oportunidades y Desafíos. Para ello, vamos a invitar a subir al escenario al economista Bernardo Kosakov y a la directora ejecutiva de Copal, la ingeniera agrónoma Mercedes Nimo. Les informamos que cada uno de los paneles van a tener consultas de cada uno de los integrantes de este auditorio, si así lo desean. A lo largo del transcurso de cada uno de los paneles, ustedes pueden ir anotando sus consultas o inquietudes en las carpetas que tienen sobre las mesas donde están en estos momentos sentados. Las preguntas van a ser retiradas por cada una de nuestras asistentes que van a estar atentas a las consultas de cada uno de ustedes. Así que ahora sí, les damos la bienvenida a Bernardo Kosakov y Mercedes Nimo. Bienvenido. Bueno, hola, buenos días. Felicitaciones a la Copal por sus 40 años y por esta jornada en donde, Daniel les dio un muy buen panorama del punto de partida y los enormes desafíos para que este punto de partida genere fuentes de crecimiento para la economía argentina. Como ustedes saben, el objetivo en términos de una sociedad como la Argentina es lograr el desarrollo económico, que en definitiva significa lograr los niveles de ingreso y de equidad que tienen los países más desarrollados. Y en esto lo que observamos nuestro desempeño en el largo plazo es que transcurrimos algunas décadas relativamente paralelos con estos países que están en la frontera y lamentablemente la boca del cocodrilo se ha incrementado notablemente y hoy la brecha es enorme y en lugar de converger hemos tenido esta fuerte separación. Claramente los temas claves que vamos a tratar de hablar en estos minutos es cómo las empresas pueden desarrollar su base de negocios en contextos de alta volatilidad, de alta incertidumbre y baja calidad institucional. Asimismo, tratar de rescatar algo que lamentablemente no está muy claro, que la empresa es la organización que genera el valor, que genera la riqueza, que alimenta el desarrollo económico y justamente hay que tratar de ver nuevamente y rever este papel tan fundamental que tienen estas organizaciones. Sin duda, la industria alimenticia en la Argentina es uno de los pilares de la generación de riqueza, de empleo y de inclusión social y vamos a tratar de rescatar dos elementos que están interactuando permanentemente como para fortalecer las capacidades competitivas, que es la importancia de la calificación de los recursos humanos y la prioridad de la innovación tecnológica. Y simplemente viendo algunos datos podemos entender de por qué esta brecha se ha aumentado. Si comparamos la estructura de la calificación del empleo que existe hoy en la Argentina comparado con un país que tuvo un desempeño muy importante, que es Corea, vemos justamente que en el caso coreano vamos a tener una muy alta participación de empleo calificado, a diferencia de lo que es nuestro país. Y básicamente en el caso argentino lo que vamos a observar es que tenemos serias dificultades de aumentar la productividad, que está notablemente asociado a los procesos de inversión y de innovación tecnológica. Visto estrictamente dentro del contexto de la industria, acá tenemos un panorama que en definitiva también refleja el desempeño de la economía argentina. Acá tenemos desde inicios de los años 60 hasta ahora la capacidad que tiene la economía argentina de generar valor agregado por persona. Y luego de un notable desempeño muy positivo en la segunda fase de la sustitución de importaciones, lo que encontramos es una muy alta volatilidad, pero al mismo tiempo un notable estancamiento. En el 2011 recién logramos tener los niveles de valor agregado por persona ocupada en el sector manufacturero que teníamos 40 años atrás. Y esto obviamente es un problema. Y esta recuperación en estos últimos 4 años ha tenido un claro freno. Esto nos habla de nuestra volatilidad y en general se dice esto pasa en todos los países del mundo. Pueden ver los indicadores de los principales países industrializados del mundo y lo que van a observar con claridad es que el sector industrial crece menos que el resto de las actividades y hay una pérdida de participación. Pero nosotros somos el único caso en donde, además de esa pérdida de participación, tenemos un estancamiento en términos de la generación de riqueza.
Frente a esto aparece un tema muy clave, y este tema lo que vemos en esta volatilidad es justamente el clima en el cual las empresas tienen que desarrollar su base de negocios. La alta volatilidad que en la Argentina, ustedes saben, tuvieron los niveles de turbulencia más fuertes que pueden tener una economía en el corto plazo, hiperinflaciones, rupturas generalizadas de contratos, situaciones de endeudamiento insostenibles, etcétera, etcétera, nos ha puesto que la economía ha tenido el exclusivo punto, y justamente muy necesario porque es la condición necesaria, de tratar de ver cómo administrar la política económica de corto plazo, esto es, lograr la consistencia macroeconómica. Y lo que hemos dejado de lado son todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico, esto es, dónde están los senderos de un país posible, deseable, en donde discutamos el patrón de especialización, la distribución de los ingresos, los equilibrios territoriales, cómo nos insertamos en el mundo, etc. Y acá la paradoja que se da es que los hitos importantes de una empresa lo que tienen es la agenda del desarrollo económico. Cuando una empresa decide hacer una inversión, decide tratar de acceder a un tercer mercado con una estrategia ofensiva, calificar sus recursos humanos, tener una estrategia tecnológica, desarrollar proveedores especializados y demás, toma decisiones en el presente que le comprometen en el futuro. Y lo que están invirtiendo es para los próximos 10 años, con lo cual necesitan horizontes. En general se critica mucho al empresariado argentino que no tiene esta capacidad de asumir riesgos, que justamente es lo que caracteriza a los empresarios de todo el mundo. Y para pertenecer al club de los empresarios hay que saber asumir riesgos. Pero una cosa es riesgo y otra es incertidumbre. Cuando hay que evaluar cuáles van a ser mis retornos para los próximos 10 años y tengo que tratar de verlos y llevarlos a valores presentes para ver si me conviene invertir en máquinas, en recursos humanos, en trayectorias tecnológicas, tengo que tomar decisiones con total incertidumbre y esto ya no es riesgo. Por lo cual existe una notable preferencia por mantenerme en una situación de esperar a ver qué sucede y mientras tanto tener activos que sean mucho más flexibles en el campo de los bonos o en el sistema financiero. La industria alimenticia tiene menos volatilidad que el resto de los sectores industriales en Argentina y esto es uno de los rasgos que lo caracteriza. Y esto está dado por dos elementos. Primero, porque su nivel de actividad es menos elástica en términos de las fluctuaciones de los ingresos, porque siempre hay una proporción mucho más importante de consumir alimentos a pesar de la caída de los ingresos, pero fundamentalmente porque siempre tuvo una base exportadora y esto le genera un equilibrio dentro de su desempeño. Y esto lo ven dentro de esa gráfica. Lo que tenemos claramente en términos de la última década es que tenemos tres etapas claramente diferenciadas en términos del desarrollo industrial. Primero, un notable proceso de recuperación después de una crisis muy profunda durante 4 años, en donde no solamente crece el producto, sino que también se genera empleo y en un contexto donde las condiciones macroeconómicas tienen un nivel de consistencia muy importante y donde el proceso inflacionario estaba controlado. Después aparece una época de transición que comienza con la crisis internacional y la crisis del campo, y hay claramente un punto muy difícil que es el año 2009, pero el año 2010 y el 2011 se da una respuesta notablemente importante y significativa, y esto de alguna forma se pudo acompañar, pero simultáneamente aparecen un conjunto de desequilibrios macroeconómicos en los cuales la inflación es su manifestación más sorprendente. Y los últimos 4 años tenemos un desempeño notablemente pobre, un freno muy fuerte en el cual no se genera más empleo, no crece la industria, se deterioran los procesos de inversión, caen las exportaciones, fundamentalmente aquellas que tienen mayor valor agregado, y en un contexto donde las variables macroeconómicas aparecen totalmente desalineadas. En esto lo que vamos a tener es una situación obviamente de un desempeño muy pobre, pero que en definitiva también está acompañado de dos elementos que nos diferencian de otros escenarios de crisis que hemos vivido y que todos los conocen perfectamente. Primero, que en el proceso de recuperación anterior, el mercado doméstico se duplicó en términos de volúmenes físicos. Y esto lo que tenemos es que nos hemos estancado, pero en la meseta de arriba.
Y esto genera un colchón de amortiguación notablemente importante y distinto de otras circunstancias donde hemos estado afectados por estos desempeños tan pobres. El segundo elemento es de que las empresas en el periodo anterior han tenido un notable proceso de desendeudamiento y la crisis actual no está acompañado ni con una crisis sistémica del sistema financiero, ni con una ruptura de la cadena de pagos, ni con las situaciones patrimoniales tan complicadas que tuvieron las empresas en otras circunstancias. Las razones que explican esta situación, obviamente la primera de todas es que volvió a aparecer este problema de las divisas y la restricción externa. Y lo que tenemos es un fenómeno que es el más importante, que es el estancamiento en la generación del empleo privado y en el poder adquisitivo y la reducción del proceso de inversiones para la mejora de la productividad. En términos de las empresas, ustedes lo conocen perfectamente. Lo que vamos a ver es costos que van por encima de la inflación, un conjunto de regulaciones y medidas que atentan a la competitividad de la industria, un pobre aumento de la productividad y una fuerte presión impositiva. Y en esto no existen las medidas que acompañan sobre todo para la transformación de la dinámica estructural y la recomposición de la oferta en la Argentina. Cuando uno mira en términos agregados lo que sucedió entre el 2003 y el 2014, lo que aparece claramente es cómo este margen unitario por las industrias va disminuyendo. Esto se compensa en parte con productividad, y esto es algo que se dio entre el 2007 y el 2011, pero claramente cuando dejamos de invertir y no mejora la productividad, esta reducción de márgenes aumenta notablemente. Y esta reducción de márgenes tiene que ver con un conjunto de suba de costos que ustedes la conocen muy bien a nivel microeconómico. Estos son costos en las materias primas nacionales, en los insumos importados, en los costos energéticos, los costos logísticos, los costos laborales, que abarcan no solamente el problema del salario en dólares, sino también notable aumento del ausentismo laboral y algunas otras condiciones que pasan al interior de las plantas, el costo del capital de trabajo en los últimos años y fundamentalmente este fenómeno del aumento de la presión impositiva que ha subido 10 puntos durante esta década. Y frente a esto lo que tenemos es obviamente un tema central, que es este tema de la restricción externa. Y esto es nuevamente la economía argentina no tiene en su modelo productivo la capacidad de generar las divisas suficientes como para financiar el desarrollo en el largo plazo. Cuando lo observamos claramente, esto está asociado de un problema estructural de la forma en la cual opera hoy la industria, que es los notables contenidos importados que se requieren dentro del funcionamiento del sistema económico. Hoy las importaciones per cápita están en el orden de los $1.500, $1.600 por persona. Esto es mucho más de lo que teníamos en los 90. Y la cosa que genera esta sorpresa también es un fenómeno de total asociación entre el funcionamiento del sector manufacturero y la demanda de importaciones que tiene. Y esto tiene que ver con que justamente el funcionamiento del sistema productivo en la Argentina requiere de insumos, partes, componentes, subconjuntos y demás que son fundamentales para el desarrollo de la estructura productiva. Más del 90% de las importaciones están asociadas para el funcionamiento del sistema productivo, no son bienes de consumo finales. Y acá aparece un fenómeno de mucha fuerza que se viene arrastrando de transformaciones productivas que han pasado de producciones integradas y de cadenas de valor integradas a fuertes procesos de ensamblado en muchas actividades. Y obviamente el desafío que tiene la economía argentina es cómo tiene una dinámica de cambio estructural y pasa a tener una estructura productiva muy distinta a la que tenemos en este momento. Y todo este proceso de recuperación de la última década, en definitiva, no modificó este componente estructural. Esto se expresa claramente en el patrón de exportaciones de la Argentina, que lo están viendo ahí, es, por una parte, aquellas exportaciones que tienen altos contenidos de base tecnológica y, por otro lado, cuáles son las capacidades tecnológicas que tiene la sociedad. Si ustedes ven en el cuadrante de arriba de la derecha están los países desarrollados,
que tienen un patrón de especialización justamente en estos bienes intensivos en diferenciación y tienen una capacidad de innovación muy fuerte. Los que están en el cuadrante de abajo son aquellos países primarios, pero que tienen una fuerte capacidad de innovación y le agregan valor a sus exportaciones. Y lo que tenemos en el cuadrante de izquierda de arriba son aquellos países que han tenido un buen desempeño en términos del aumento de su canasta exportadora, pero no se explica por el desarrollo de sus capacidades propias, sino fundamentalmente porque son industrias ensambladoras y con una base tecnológica relativamente limitada. Y nosotros estamos en el cuadrante de abajo. Y el desafío claramente es cómo superamos esta situación. Y acá, obviamente, uno de los pilares para superarla es la industria alimenticia. Si ustedes ven las exportaciones de media y alta tecnología per cápita, nosotros estamos muy por abajo de aquellos países que tienen buen desempeño. Y esto, para generarlo, se necesita fortalecer a las empresas, se necesita cambiar la estructura productiva, se necesita calificar los recursos humanos, se necesita fundamentalmente hacer fuertes procesos de inversión e innovación tecnológica. ¿Qué es lo que sucede en términos del sector de ustedes? El mundo da una oportunidad. El sector de alimentos y productos primarios han tenido un notable dinamismo, pero acá hay un dinamismo claramente diferenciado. Lo que más crece son aquellos bienes que justamente tienen más diferenciación y que se le agrega más valor agregado, que es la línea azul. Y en esto lo que tenemos acá hay simples ejemplos de la cadena de trigo, que es lo que pasa cuando exportamos solo el trigo, exportamos solo la harina o ponemos mayor valor agregado. Y entre uno y otro el valor agregado se multiplica por 7. Y esto además tiene un impacto notable en términos del desarrollo económico. Esto significa empleo, significa equilibrios territoriales, significa fuentes de sostenimiento de una capacidad de oferta para obtener divisas, que es justamente el factor restrictivo que siempre ha acompañado a la economía argentina. Cuando nos comparamos, por ejemplo, con Bélgica, ahí aparece con total claridad. Es decir, nosotros tenemos una estructura claramente primarizada en términos de nuestras exportaciones, mientras que en el caso de Bélgica es una situación absolutamente distinta y lo que se venden son productos de la góndola, productos industrializados, en donde los valores son totalmente distintos. Esta situación argentina es exactamente igual de lo que pasa en el resto de los países del Mercosur. Entonces tenemos una fuerte capacidad de producción primaria y una escasa capacidad en términos de exportar productos con alta diferenciación. Algunas estimaciones muy sencillas nos dicen que nuestros valores en términos de la industria, si podemos pasar a las cadenas más complejas, se pueden multiplicar fácilmente por 5. Acá tenemos el caso del maíz tomado de Arcor y para tratar de ver cómo del simple producto del maíz existen una cantidad de encadenamientos notables que justamente nos demuestran, en este caso es Arcor, que nos demuestran que es posible hacerlo. Y la Argentina justamente se diferencia de los 200 países en desarrollo del mundo porque pertenecemos a un grupo de 5, 6, 7 países donde existen estos modelos de organización de la producción en que podemos estar en la frontera técnica internacional. El problema es que esto no se difunde, no se generaliza, pero esto nos llena de una cuota de optimismo porque existe esta posibilidad y existen los recursos humanos y gran parte de ello, algunos elementos, Daniel se los comentaba en la presentación anterior. Obviamente para esto hay que tener una senda de desarrollo, un camino que sea factible, posible, en donde todos sabemos que los consensos son muy difíciles porque todos sentimos cosas distintas y existen conflictos y existen dificultades. Pero todos los países que han tenido éxitos, además de fortalecer las capacidades de sus empresas, de no tener las situaciones de inequidad que tiene la economía argentina, de no tener los desequilibrios regionales que tiene la economía argentina, han tenido fuertes procesos de cooperación público y privado en donde justamente se han inducido que haya muy buenas políticas públicas para que hagan que los mercados funcionen muy adecuadamente con fuerte inyección de competencia. Y estos mecanismos de cooperación son justamente los que permiten, con una evaluación permanente, encontrar senderos que no lo hemos logrado en los últimos años.
Los ejes no tenemos tiempo de desarrollarlos, pero obviamente pasan por financiar el desarrollo, la reforma tributaria, ver qué inserción internacional queremos, cuál es el papel del Sistema Nacional Científico-Tecnológico, qué políticas sectoriales evaluadas y transparentes se pueden generar para fortalecer justamente estas fuentes de crecimiento. Y el punto clave que tenemos es la inversión. Y esto es justamente aquello que nos va a permitir modificar la oferta. Cuando vimos en estos últimos años, lo que sucede es que justamente los horizontes se han acortado y la gente está esperando un desorden mayor o algún escenario más apocalíptico. Y en esto es muy difícil tomar decisiones de inversión a largo plazo. Hoy el nivel de inversión que tiene la Argentina apenas recupera la amortización del capital. Y obviamente se requiere aumentar la inversión y no solamente aumentarla, sino mejorar su calidad y que esté claramente orientada al desarrollo de capacidades competitivas, en donde la Argentina tiene identificado claramente los sectores en los cuales está su potencial. La industria alimenticia, sin lugar a dudas, es una de esas fuentes de crecimiento. Y todos sabemos que se pueden expandir los volúmenes físicos, pero también sabemos que este desafío de pasar a un mundo más complejo de productos diferenciados es posible transitarlo dentro del sector de la industria alimenticia. Para esto se requiere justamente una revalorización del papel de la empresa y tratar de entender cuáles son los determinantes que explican estos procesos de inversión, en donde simplemente mantener los niveles de consumo no es aquello que va a arrastrar a esta dinámica de cambio estructural, es un elemento muy importante, pero se requieren justamente un conjunto de condiciones sistémicas porque la empresa no actúa individualmente, sino que debe haber una fuerte cooperación entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas para ganar economías de escala y economías de especialización y desarrollar proveedores especializados para generar más valor. Debe haber una fuerte correspondencia entre fortalecer el mercado doméstico por entender que este se satura rápidamente y para que las empresas puedan competir tienen que tener una clara estrategia de inserción internacional para desarrollar todo su potencial y obviamente para ello se requiere una agenda de desarrollo en donde la primera condición obviamente necesaria es tener alineada la macroeconomía, pero esto no es suficiente. La Argentina tiene un potencial enorme y ojalá logremos entre todos juntos armar un ejercicio colectivo en el cual generemos los incentivos adecuados para generar valor, que es la única forma de volver a tener más empleo formal, pero para tener más empleo formal hay que darles capacidades y competencias al 40% de la gente que está excluida del mercado de trabajo, porque hoy no tiene las capacidades como para poder mantener un empleo formal y ponernos en serio a la agenda de la inversión y de la innovación tecnológica. Bueno, éxitos en la jornada y muchas gracias.